¿Cuántos estamos contentos, gozosos, alegres de estar en casa? Amén. Las personas que nos acompañan por primera ocasión, bueno, que yo identifico: Iván, Ana y Rosy. Iglesia, les damos un fuerte aplauso al Señor por sus vidas. Bienvenidos, Dios les bendice muchísimo. Esta es su casa. Ya estaremos en la oportunidad que ustedes nos den de poder estar platicando, poder estar conociéndonos un poquito más. Amén. Sí, son. ¿Dónde estaban? Sí, perfecto. Ahora sí ya veo. Ok. Amén. Amén. Aleluya. Ok. Fue un momento así como que la adrenalina, sí estuvo fuerte ahorita y bueno, gracias a Dios ahí estábamos pasando y qué bueno que no traía, sí traía mi cartera, pero no traía nada, entonces dije, sí, pero me aviento, no pasa nada. Y el celular lo traía mi esposa, tú lo traías, ¿verdad? Todo, pues quién sabe, busquen dónde está el celular. Bueno, también ahorita sale. Ok, vamos a enfocarnos en lo que la palabra tiene para hoy. Todos nosotros hemos estado disfrutando de la fidelidad a Dios. Hemos visto cómo Dios se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida. Hemos identificado que el Señor en muchas áreas, sea finanzas, sea salud, sea algún proceso laboral, sea algún proceso, no sé, de restauración familiar, hemos visto la mano de Dios, hemos visto su fidelidad, hemos visto cómo Él a través de su palabra se manifiesta y hace grandes cosas. Pero hay principios en la Biblia en las cuales nosotros necesitamos estar caminando, necesitamos estar instando, ser tesoneros en los principios de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor, y te voy a decir esto, me gustaría que quedara bien claro, el Señor, tú y yo, no lo vamos a mover por nuestra necesidad. Si tú y yo creemos que la necesidad que estamos pasando se la estamos presentando al Señor todos los días de nuestra vida, quiero decirte algo, Dios no se va a mover así. Dios no se mueve por la necesidad de su pueblo, Dios no se mueve por la necesidad que nosotros estamos presentándole. La palabra nos enseña en los evangelios que hay una oración modelo y todos conocemos la oración modelo. El Padre Nuestro, ¿cuántos hemos dicho el Padre Nuestro? Todos, ¿verdad? Ok, el Padre Nuestro inicia con una paternidad y un reconocer quién es Él para mí. Y dentro de la paternidad, Dios empieza a traer instrucción, cobijo, enseñanza, empieza a traer una provisión que es algo sobrenatural y se manifiesta en lo natural. Y estos ejemplos los hemos venido viéndolos y hablándolos a lo largo del caminar en el Señor, cada uno de nosotros, de cómo el maná del cielo, siendo un alimento meramente celestial, meramente espiritual, se materializaba al grado de que el pueblo de Dios pudiese ingerirlo, pudiese comerlo de algo espiritual, se materializaba en lo natural. Y es así como las bendiciones de Dios empiezan en nuestra vida. Todo tiene un origen espiritual, absolutamente todo. Y si yo llego a Dios con mi queja y mi necesidad de que, ay Dios, y esto, ay Dios, no me ayudas, ay Dios, ya esto no me sirve y no me haces caso, y ¿por qué no sucede? Y Dios no se va a mover así. Dios muchas veces, ya sea consciente o inconscientemente, empezamos a verlo como un mesero de nuestras vidas. Dios haz, Dios cumple, Dios quiero, Dios esto, Dios lo otro. Y Dios no se mueve así. Hay principios bíblicos en los cuales tú y yo debemos aferrarnos a la palabra. Y Dios se va a mover por los principios de su palabra. Dios se va a mover por lo que está escrito en este libro y que todos tenemos, bueno, ya digitalmente unos y otros todavía de la old school, en papel. Pero Dios se mueve en principios. Dile a la persona que está a tu lado, dile, hey, ahí me hablan. Dile, ahí me hablan. Esto es para mí, dile, no te lo robes, es para mí. Dios se mueve en principios. Y necesitamos aprender a caminar en los principios. Dios no se va a mover por mi necesidad. Dios se va a mover por mi fe, porque dice que sin fe es imposible agradar
a Dios. Yo necesito la fe. ¿Y cómo viene la fe o cómo se fortalece la fe? El libro de Romanos nos enseña que la fe viene por el oír y el escuchar la palabra de Dios. Y cada vez que yo intimo en mi devocional, al escuchar la palabra, cuando yo la leo, estoy fortaleciendo mi fe, y a través de que mi fe se está fortaleciendo, entonces empiezo a caminar en el principio, ya sea de sanidad, que podemos encontrar muchos versículos en la palabra. Isaías 53, verso 5, un ejemplo. Principios de la prosperidad, como 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Principios de restauración familiar en la nación o en la ciudad o en la colonia, Jeremías 33, verso 3 al 6. Hay tantos principios que la palabra nos enseña para que nosotros podamos caminar en ello. Pero de repente se nos olvida, y esos de repentes, cuando estamos buscando a Dios, no llegando con una ofrenda grata, que es mi corazón a Él, sino llegando con la necesidad de mi alma, Dios está como que yo te quiero bendecir, pero no es la forma como yo me muevo para que aquello que tú necesitas yo te lo puedo otorgar. O aquello que tú quieres o aquello que tú deseas se pueda materializar. La bendición ya está dada, no es condicional. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, que por medio de Moisés, capítulo 1, perdón, dice que por medio de Moisés es dada la ley, pero por medio de Jesús la gracia y la verdad. Y tú y yo ya tenemos a Jesús en nuestra vida. Tú y yo hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos están bautizados aquí? ¿Todos? Ok. Los que no se hayan bautizado y quieren bautizarse, por favor, al final platiquen con mi esposa y preparamos bautizos, porque necesitamos andar en fe. Amén. Amén. Y cuando tú y yo tenemos a Jesús, tú y yo tenemos la comunión, entonces tenemos la gracia y la verdad. La bendición ya está en nosotros, pero ¿por qué no se materializa? ¿Por qué no la vemos? ¿Por qué? Y empezamos a desesperarnos y empezamos a hacer cosas que no están dentro del diseño y de los principios de Dios. Dicho de otra forma, le quiero ayudar a Dios. ¿Cuántos le hemos querido ayudar a Dios? Yo recuerdo en mis principios, en mis andares, que yo le quería ayudar mucho a Dios, a que mi familia conociera de Él. Yo salí de un proceso de mi vida muy padre de un año, y salgo y quiero que toda mi familia conociese a Dios. Y llego a mi casa, que es su casa, allá en Monclova, y estaba mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, todos. Y empiezo a decirles, oigan, es que no se pasen. Conocí a alguien que realmente en este año que no estuve con ustedes, cambió mi vida, restauró mi vida. Tengo una expectativa completamente diferente. Estaba y estoy y estaré apasionado de Jesús, de ese amor que mi familia, mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá me veía como bicho raro. Decía, ¿qué tienes? Mis hermanos no querían acercarse. Había mucho daño en el pasado que se había gestado por malas decisiones que yo había cometido. Después tenemos ese encuentro con Jesús. Gloria a Dios por ese encuentro que cambió completamente mi vida, y quería que todo mundo conociera al Señor, pero no me empecé a mover por los principios. Y aguas con esto que te voy a decir. De repente, cuando no vemos el resultado que queremos y aún tenemos nuestra comunión con Dios, empezamos a hacer cosas por emoción y sentimiento, y ahí Dios no está. Dios no está en una emoción, Dios no está en un sentimiento, Dios no está en un pensamiento. Dios está en la fe, en la convicción, en la certeza, en la seguridad. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y verso 2. Y entonces, cuando quiero empezar o queremos empezar a hacer cosas
que no están bajo el principio que la palabra ya marcó y que se deben de hacer de esta forma y que no existe otra forma de cómo hacerlo más como dice la palabra, empiezo a tener resultados completamente horribles, me empiezo a sentir frustrado, las cosas no se consolidan, las cosas no se dan, de repente todo empieza a ser un desierto en mi vida. Y no se ve el resultado. Pero Dios, yo te adoro. Pero Dios, yo te canto. Pero Dios, yo te sirvo. Dios, yo te alabo. Yo voy todos los domingos. Yo voy todos los miércoles a las reuniones. Dios, yo voy, tengo mi devocional en las mañanas. Pero ¿por qué no haces lo que te estoy pidiendo? ¿Por qué no eres fiel en esta área? Has sido fiel en otras áreas, pero en esto que te estoy pidiendo no eres fiel. ¿Qué pasa? Y Dios está esperando que una vez más tú y yo nos movamos en principios. Hacemos cosas que no están dentro del principio. Y a veces o en ocasiones creemos que por la emoción y el sentimiento de seguir adelante, Dios lo vamos a convencer. Y Dios no necesita convencerse. Dios está convencido porque Él es la fe. Él es el autor, Él es el principio, Él es el alfa, Él es la omega. Los que necesitamos estar convencidos de que tenemos un Dios que todo lo puede, somos nosotros. Y vamos a ver un ejemplo y me voy a ir rápido. Segunda de Samuel, capítulo 6, por favor. Todavía estoy, le digo a Toño, estábamos en el otro, ¿dónde está Toño? Estábamos en el otro secándonos, literal, estábamos desnudos allá. Él en un lado, yo en otro lado, ¿verdad? No, por favor. Y estaba temblando de la adrenalina, de ver la cara de la niña y verla. Y me dice Toño, no, dice, yo no nada más vi la cara de la niña, dice, yo vi la cara de la tía, de la hermana, de la sobrina, del papá. Y le dije a Toño, le dije, a la salida me lo agarras por favor y vamos a imponerle manos, pies, rodilla, codo, todo le vamos a... Ok, cierro paréntesis. Segunda de Samuel, capítulo 6, por favor. Verso 1 en adelante. Y dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. ¿Cuántos meses estuvo ahí? 7. Atención con tiempos, por favor. Verso 2, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes, permítame tantito, no es cierto, estoy mal yo, estoy en primera de Samuel. Segunda de Samuel, discúlpenme, 6 del 1 en adelante. 6:1 en adelante. Chequen los tiempos porque vamos a ver tiempos. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Cuántos escogidos había? 30,000. ¿Cuántos escogidos hay aquí? 30,000, gracias. ¿Cuántos escogidos hay aquí? 30,000. Vamos a hacer 30,000 en el nombre de Jesús. ¿Tienes fe? Bueno, no convencemos a Dios por necesidad, sino por nuestra convicción. Amén. Ok, había 30,000 escogidos. Dice, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Jaio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Verso 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, Jaio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ahí me detengo. Versos del 1 al 6. Ayúdame con tu imaginación, por favor, porque lo que vamos a ver va a ser algo que el Señor o nos va a recordar o nos va a revelar. Amén. Dice la palabra que David estaba con los escogidos.
El adjetivo calificativo de estas personas es que no pasaban desapercibidos en el pueblo de Israel. Era gente que sobresalía a lo mejor por algún don, por algún talento, por un servicio que estaba muy a la par con el rey David. Y cuando David escogió o tenía a estos escogidos que eran, ¿cuántos dijimos? 30,000, que eran 30,000, empezaron a hacer una acción muy importante. Estaban regresando el arca de la presencia de Dios, que estaba en un territorio filisteo, un territorio, ajeno, enemigo del pueblo de Dios, enemigo de Dios, e iban a recoger la presencia, la misma presencia, porque en el Antiguo Testamento todos sabemos que el arca es donde habitaba la presencia de Dios. Amén. Entonces estos cuates iban y empezaron a hacer lo que David les estaba diciendo que hicieran. El punto de esto es que David había recibido completamente el trono con instrucción de un profeta llamado Samuel. Anteriormente, el arca del pacto no estaba bajo la directriz de Samuel, sino del sacerdote, de un sacerdote que tenía 2 hijos, el cual se llamaban Ofni y Finés o Fines. Ese sacerdote se llamaba Elí. Y si nos vamos más atrás, había el arca en otro sacerdote. Lo que te estoy queriendo ampliar es un poquito de historia de cómo sucedió de que el arca, estando en el pueblo de Dios, termina en el pueblo enemigo de Dios. Y todo empezó por una guerra que empezaron a querer ganar los hebreos, y tomaron la presencia de Dios como amuleto, como algo que les iba a servir para terminar un pleito o ganar una guerra, cuando Dios no había dado instrucciones de todo ello. El arca del pacto estaba resguardada bajo el profeta Elí, el sacerdote Elí, y llega Ofni y Fines o Finés y toman el arca y se la llevan al campo filisteo, y se escucha un gran grito, y todos los filisteos dijeron: en la torre ya llegó el arca, Dios es con ellos, preparémonos, seamos valientes porque vamos a morir. Los filisteos ya estaban con un pensamiento de derrota, pero el pueblo de Dios tomó el arca del pacto. ¿Dónde está Marco? ¿Puedo agarrar el arca del pacto? Trae micrófono. Tomaron el arca del pacto. Perdóname porque me gusta hacer un poquito más explícito esto. Tomaron el arca del pacto y la llevaron a los filisteos, al territorio de la guerra. Y cuando llega el arca del pacto, todos se emocionaron y dijeron: y vamos a ganar, y ya la presencia de Dios, como muchos de nosotros empezamos a tomar la presencia de Dios y empezamos a decir: ahora sí, diablo cochino, y Dios no dio ninguna instrucción. La emoción abrió una puerta de desastre. ¿Estaba la presencia? Sí. ¿Se manifestó la presencia? No. Como Dios es omnipresente, está en todo lugar. Pero hay una diferencia, y lo he marcado mucho en este mes y medio que hemos tomado la iglesia. Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Seco, enmudeció el palenque. El arca, cuidado, ya primero te descuento con la presencia. El arca en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesús, es su presencia. Según el libro, entrando en su presencia, que vamos a empezar ya escuela de ministerio, prepárense. Según el libro, entrando en su presencia, dice que nosotros somos la iglesia. Somos el templo, y que la presencia de Dios habita en nosotros. Amén, amén. ¿Sí? Tú eres la casa de Dios aquí en la tierra. Pero por falta de instrucción, la emoción nos puede llevar a vivir cosas que no estábamos diseñados a vivir. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios.
Por eso necesitamos la revelación de los principios de su palabra. Porque si no, dice Proverbios 29, sin profecía, el pueblo perece, se desenfrena. Cuando tú y yo tomamos la palabra y permitimos que sea la presencia, la palabra revelada, quien vaya delante de nosotros, entonces vas a ser imparable. Pero cuando tú y yo rebasamos la palabra por la emoción y queremos organizar la fiesta, Dios dice, yo no te lleve ahí. Pero es que la presencia de Dios está, pero está atrás. Pero es que donde yo voy, la presencia de Dios se mueve. Sí, es un principio, es omnipresente, pero no se va a manifestar si no hay una instrucción de parte de Él. Y cuando Él se manifiesta, ahora sí, que chillen los filisteos, porque Dios nos ha dado la victoria. Amén. Amén. Sucedió algo muy grave en 2 de Samuel. David sabía cómo trasladar el arca, porque venía de generación en generación la instrucción hacia los reyes, hacia los sacerdotes, hacia los profetas, de cómo el arca se tenía que mover de un lado a otro lado. Ovni y Fines irrumpieron completamente este proceso y hubo una desgracia, el arca fue robada. Hasta este tiempo, todo ese tiempo, estuvo el arca en tierra filistea. David, teniendo el conocimiento, no se movió bajo principios. David se movió bajo una emoción. ¿Y por qué David se empieza a mover en una emoción? Ahorita voy a usar otra vez el arca del pacto. ¿Por qué David se empieza a mover en una emoción? Porque vemos en los versos 3, es para ser un poco más específico. Si me pueden proyectar el verso 3 de 2 de Samuel 6, por favor. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Jaio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. De repente queremos hacer cosas nuevas, estrategias nuevas. De repente creemos que hacer cosas que jamás se habían utilizado en la iglesia, o en mi casa, o en mi trabajo, va a ser algo que Dios va a bendecir. Y Dios no está en contra de la creatividad. Tenemos un Dios creativo. La multiforme sabiduría de Dios invade completamente nuestra vida y nos da esa creatividad para hacer cosas nuevas, para ganar más gente, para que mi familia sea restaurada, que mi matrimonio esté fortalecido. No sé, el Señor da un sinfín de estrategias, la creatividad para hacer cosas nuevas. Pero cuando esa creatividad no está siendo dirigida por la presencia de Dios, eso que es nuevo, Dios no lo va a bendecir, porque hay principios en los cuales tenemos que movernos. Y aquí el arca del pacto era movida en un carro nuevo, y según lo que habla desde el Éxodo, la creación de todo, está hablando del sacerdocio, está hablando de cómo se tenía que transportar el arca del pacto. Y dice que era por hombres, sacerdotes. Los sacerdotes son los que cargaban el arca del pacto. El arca del pacto tenía 4 aros en las esquinas y era atravesado por una madera de acacia. Y sobre sus 4 lados, los sacerdotes cargaban la presencia de Dios. Eso es lo que hacían, porque la presencia de Dios posaba sobre el sacerdocio. Algo profético que hoy en día sucede. Apocalipsis nos enseña que tú y yo somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Sabes dónde posa la presencia de Dios? En ti. Porque tú y yo llevamos el arca con principios, y donde tú y yo vayamos hay una manifestación de la presencia de Dios. Pero cuando dejamos a un lado los principios, es que no me contestas, es que no eres fiel, es que ya mira lo que le pasó a la comadre, mira lo que le pasó al compadre, mira lo que me está pasando a mí, y yo te he pedido, yo he orado, yo he ayunado, y Dios dice, ¿cuándo me has tomado en cuenta o has escuchado que yo te estoy dando una instrucción en mi principio
para traer la bendición que tú estás necesitando. Y empezamos a hacer cosas que creemos que es Dios que nos está impulsando. Un carro nuevo no podía cargar la presencia de Dios. Había principios, instrucciones de cómo mover el arca. No era jalada por bueyes, era jalada por seres humanos. Porque la presencia de Dios no puede estar sobre animales, ni sobre cosas que en lo natural creemos que van a ser de bendición. Tú y yo no podemos estar en este lugar, no podemos tener estos micrófonos, no podemos tener este proyector, porque la presencia de Dios no está en esas cosas, la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Amén. Y si nos movemos en ese principio, wow, entonces Dios todo lo que necesitamos lo añadirá. Pero el micrófono no hace al pastor ni hace al grupo de alabanza. El proyector no hace la iglesia. El clima, que está bien rico y cómodo, no hace la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Y no te quiero aconsejar, no hagamos nada en donde Dios no nos está dando una instrucción. Pastor, ¿cómo saber cuándo es Dios? Sencillo. No dejes de orar, no dejes de leer, porque Él te habla a través de la palabra. Es que a mí no me habla. ¿Cuánto has leído? Y dime, yo te voy a decir si te habla o no te habla. ¿Acaso está en vano escrito lo que dice su escritura y Dios nos recordará todas las cosas? No. ¿Qué te va a recordar o qué nos va a recordar si no estamos instando en su palabra? Yo no le puedo recordar algo a Marco que no le he pedido o no le he dicho en una instrucción. No le puedo reclamar si Marco faltó a la instrucción porque nunca le dije. El Espíritu Santo es lo mismo. Es que no, Señor, y nos estamos haciendo bolas y queremos hacer todo ayudando a Dios y el Espíritu Santo así, ¿cómo te digo, mijo, que necesitas instar? Necesitas mi principio. Puedes hacer cosas nuevas, puedes montar un escenario impresionante, puedes tener los servidores mejor uniformados con sus in-ears allá afuera y sí, ahí va el pastor, sí, Águila Real. Puedes tenerlo mejor. Porque eso va a ser atractivo a la gente. Eso vamos a atraer más gente. Y vamos a hacer aquí y allá. Y vamos a tapar la alberca porque después el pastor se anda bañando todas las mañanas. Y vamos a hacer. Sí, eso va a atraer más gente. ¿Qué más? Y yo me imagino al Espíritu Santo. Cabezones. El arca no posa sobre tu creatividad ni tu confianza. El arca posa sobre un corazón que me cree, que me obedece. Amén, amén. Dile a la persona que está atrás de ti, dile, hey, ahí me hablan. Si no hay nadie atrás de ti, a un costado, no te escapas, no te escapas. ¿Me estoy explicando? Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué significa Uza? Iba el carro nuevo, los bueyes jalando el carro, pasa por un territorio pedroso, el arca se iba a caer, Uza mete su mano, inmediatamente muere. ¿Qué significa Uza? Uza, en el original, en el hebreo, significa fuerza y seguridad. Fuerza y seguridad. Cuando nosotros confiamos más en nuestra fuerza y en lo que a mí me hace seguro, más que la presencia de Dios, Dios dice, estás frito. ¿Acaso Dios entonces es menor que nosotros?
¿Acaso Dios es inferior a nosotros? Y empezamos a hacer cosas en nuestra fuerza porque nos hace sentir seguro. Una seguridad que mueve al mundo es el número de ceros que tiene sus cuentas bancarias. El dinero se vuelve alguien que te dice sí puedes hacerlo y no puedes hacerlo, cuando el dinero, y siempre lo he dicho, el dinero es tu sirviente, no tu amo. Y eso da seguridad. Oh, el dinero, no, ¿cuánto traemos? No, nada más, no traigo nada, traigo como 3 millones. No gastes. No, pero es que, no, ahorita ni le muevas. Es más, ponte los trapos que están más desgastados para despistar al enemigo. No confiemos más en nuestra fuerza y más en nuestra seguridad que lo que debemos confiar en la presencia de Dios. Porque por querer ayudar a Dios vamos a estar fritos. ¿Sabes cómo se llama ese territorio? En el verso 8 dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Pérez Usa. Atención, por favor, no se me distraigan. Pérez Usa. Significa Pérez Usa en el original desastre contra Usa. ¿Y qué significa Usa? Fuerza, seguridad. El original diría entonces así: desastre contra tu fuerza y tu seguridad. De repente empezamos a tener temporadas de nuestra vida en donde hay sequedad, donde hay escasez, donde hay hambre, donde hay tanta falta de todo por querer movernos en mi fuerza y en mi confianza. ¿Está mal confiar en nosotros, pastor? No, no está mal que confíes en ti. Es que la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. No, no te enfoques ni tomemos la palabra a un cuestionamiento que no está dentro de lo que Dios está formando ahorita. Lo que Dios quiere es de que tú y yo no seamos los héroes de nuestra vida. Porque entonces, ¿qué necesidad? Cuidado allá. Entonces, ¿qué necesidad hay de tener un Salvador? Dios quiere que hoy tú y yo, en esta temporada de vida, estemos más confiando en lo que Él hace a través de ti, lo que Él puede hacer en ti, lo que Él puede lograr en ti y a través de ti. Pero no confiemos más en lo que yo pueda innovar para poder alcanzar lo que yo estoy necesitando. ¿Cuántos sabemos que ahorrar es bueno? Todos sabemos. ¿Cuántos realmente tenemos esa cultura de ahorro? Sabemos lo que es bueno. Sabemos que Dios se mueve en principios, pero nos cuesta tanto aplicarlo. ¿Sabes por qué cuesta tanto aplicarlo? Porque lo primero que la presencia, el arca del pacto, confronta es mi interés personal. No, Dios, no toques el tema del dinero porque estoy contigo, pero menos en eso. No, Dios, no toques el tema de ir y perdonar a aquella persona que me lastimó. Estoy contigo, pero menos en eso. Dios, no toques el tema de que tengo que formar un compromiso en la iglesia. Estoy contigo, pero menos en eso. No. Si la presencia de Dios no va adelante, va atrás. Pero a mí me conviene que vaya adelante. Porque entonces
el territorio de Pérez Usa, del desastre, el Señor me saca y me mete a un nuevo territorio de libertad, sanidad, prosperidad, restauración, liberación. Y todo eso es salvación. Amén. Todo eso es salvación. Todo eso es salvación. Estoy terminando. David cometió algunos errores. David cometió unos errores. Primer punto, versículo 8, dice, y se entristeció David. ¿Por qué se entristeció David? Porque murió Usa. De repente, cuando no te salen las cosas como tú y yo queremos que nos salgan, porque no nos movimos en un principio, sino en una emoción, nos entristecemos. Ay, es que Dios no me contestó. Ay, es que Dios no se movió. Es que Dios, yo le dije y me dijo que sí y luego resulta que no. No. Y empieza a haber una tristeza. No lo busquen, pero 2 Corintios, capítulo 7, verso 10, dice que hay dos tipos de tristeza. La tristeza que viene según Dios y la tristeza que viene según el mundo. La tristeza que es según Dios, anótenlo por favor, búsquenlo en casa, pero 2 Corintios 7:10 dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza que produce el mundo produce muerte. ¿Y qué es muerte? Separado de. El libro de Romanos habla tan claramente acerca del fruto del pecado que es la muerte. Hay una separación. La tristeza que produjo en el rey David en ese momento fue una tristeza de no querer nada con Dios. Y cuando las cosas no salen como uno quiere, lo primero que hacemos, el berrinche, somos nosotros y nos alejamos. Dios, si no es a mi manera, no es así. Genio y figura, así se lo saben. Genio y figura hasta la sepultura. Cuando Dios está esperando que tú y yo seamos más a Él y menos nosotros. Y la primera causa que viene en la vida de un creyente cuando las cosas no salen como Él quiere, por no haberse movido en el principio, sino en una emoción, es la tristeza. Verso 8. Me voy a ir más rápido. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa. Verso 9. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo va a devenir a mí el arca de Jehová? Ahí me detengo. Punto número 2. Lo que produce a las cosas en mí cuando no me muevo en la presencia o en los principios. Número 2, temor. Dice ahí, y temiendo David. La palabra temor en el original, esa palabra lo traduce de dos formas. La primera lo está traduciendo como asustado, la segunda atemorizado y la tercera amedrentado. David no quiso nada con la presencia de Dios y dijo, yo no la llevo. ¿Por qué? Porque le produjo un miedo, un temor, quedó atemorizado de lo que había pasado, de lo que Dios estaba haciendo, él no estaba de acuerdo. Y en muchas ocasiones, lo que Dios hace en sus principios, y si yo no me muevo en sus principios, y no estoy de acuerdo, produce ese temor. No, es que Dios no me gusta cómo está haciendo las cosas. Le dije que yo me metía con Él a todo, menos que no tocara esta área en mi vida. Produce temor. Y no queremos nada con la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Seguros? ¿Están durmiendo o no? No, ok. Ahí les va. Yo traigo la adrenalina ahorita. Todos al final nos echamos un clavado.
Ok. Dice, y temiendo David a Jehová, dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? Primero vimos que era tristeza. Segundo, temor, rechazo a la presencia de Dios. Muchos vivimos en rechazo cuando las cosas no suceden como uno quiere. No, es que Dios, rechazamos. Y a veces creemos que Dios tarda, que a veces creemos que Dios no hizo, pero quien debe de estar convencido de cómo trabaja Dios, soy yo. No es a mi manera, es a su manera. No es en mi principio, fuerza y seguridad, sino en su principio, en su fuerza y en su seguridad. Amén, amén. Nosotros estábamos en Saltillo muy cómodos, viviendo, trabajando, disfrutando. Pastores de las casas de restauración y luego pastores de jóvenes y luego pastores de matrimonio. Bien padre, un clima riquísimo en Saltillo. Escuchando todos los domingos a mi pastora Lili, padrísimo. Y de repente van para Poza. Y luego, ¿están en Poza? Sí. Ok, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Ya no van a estar en Poza, ahora se van para Puerto. El final se acerca ya, lo esperaré. Señor, pero es que estábamos viendo ya poder comprar casa en Poza Rica. Creíamos que íbamos a estar, ya me quedan poquito, 2 horas, ok. Creíamos que íbamos a quedarnos ahí en Poza. Y estábamos viendo casas. Porque donde estábamos viviendo, pues estaba muy padre, bien grande, una casa preciosa, que todavía no la entregamos porque no queremos, estamos creyendo. Y ahí estábamos y dijimos, esta la compramos, y aquí la compramos, y vamos a hablar y hacemos un trato, una negociación, y de repente nos dicen, vas para Puerto. Señor, pero es que vas para Puerto, no es a tu manera, es a mi manera. Señor, es que yo ya tengo 7 años aquí. Ya me diste otros campus. Yo no puedo dejarlos. Yo tengo que estar trabajando aquí. Tenemos aquí a Álamo y tenemos también iglesia en Zamora y estamos en Tampico y tú me quieres mandar a Veracruz. No te pases, ¿no es así? Por favor, Señor. Son mis intereses. Mis hijos están por entrar a otra etapa escolar. Yo no los puedo mover así. Y Dios dice, Armando, ¿dónde quieres que vaya? ¿Atrás de ti? ¿O adelante de ti? Le dije, Señor, como tú eres más cabezón que yo, que se haga a tu manera y no la mía. Amén. Deja que Dios haga las cosas a su manera en tu vida y no a la nuestra. Porque si no es así, vamos a vivir en perezusa, en un lugar en donde no fuimos diseñados para vivir. Tú y yo estamos diseñados para vivir en la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Es que son mis intereses, sí. Pero cuando tú y yo cuidamos y atendemos los intereses de Dios, Dios cubre lo tuyo, te lo multiplica, te lo duplica, te da 3, 6, hasta 100 veces más. Amén. Cuando lo hacemos de esa forma. Amén, amén. Ya te dije que iba a terminar, perdónenme. Cuando diga voy a terminar, le añaden 30 minutos al reloj. Esa es ley en toda la comunidad de cobertura de la casa. Ok. ¿Dónde me quedé? Verso 9. Verso 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Esta enseñanza la vamos a titular La bendición,
y va a ser una serie. Vamos a cerrar con esto y el próximo domingo vamos a ver qué significa la bendición. Pero aquí dice que David no quiso nada con la presencia de Dios. ¿Quién era David? El rey, el único que Dios ha expresado en su palabra que su corazón es semejante al de él. El único. Imagínate que Dios se exprese así de ti, de mí, y que nosotros digamos, no quiero nada con la presencia de Dios. Pero ¿por qué no quieres nada, Armando? ¿Por qué no quieres nada? Iván, dos Ivanes. Iván, trae el pelo suelto. Nah. No quiero nada con la presencia de Dios. No quiero absolutamente nada. Pero es que tu corazón es semejante al de Dios. Sí, pero yo no quiero nada porque Dios no hizo las cosas como yo quería que se hicieran. Y luego todavía lastimó, mató a un amigo, lastimó mis intereses. Me pegó en donde más me duele. Si Él sabe que esa persona me lastimó tanto, ¿cómo quiere que la perdone? Yo no quiero nada con la presencia de Dios. Otro error que David cometió. Pasó de largo la presencia a casa de Obed, Edom, Geteo. ¿Y estuvo ahí cuántos meses? Y dice ahí, Jehová a Obed Edom y a toda su casa los bendijo. Otras versiones dice, hizo prosperar toda la vida de Obed Edom y la de su familia. La bendición de Dios se extendió para Obed Edom y para toda su casa. Obed Edom no dijo, tráiganme el arca acá, yo la quiero. Obed Edom era geteo. ¿Dónde está? Era geteo. Era de una tribu o localidad de los filisteos. Era de un pueblo enemigo. Pero vino el rey y le dijo, mándenla con Obed Edom. ¿Dónde manda capitán? La presencia de Dios fue impuesta en Obed Edom. Y aún que haya sido impuesta, él la recibió. Y cuando la recibe, la bendición que tenía para David. Las bendiciones no se pierden. Dile al que está a tu lado, las bendiciones no se pierden. Otros las aprovechan. La bendición que en 3 meses le pertenecía a David y a su casa, no la aprovechó y la tomó una persona que ni era del pueblo de Dios. Una persona que ni conocimiento ni temor de Dios tenía. Una persona que ni cristiano es, Dios, y mira cómo lo estás prosperando. Dios, pero mira que él es un blasfemo y tiene mejores cosas que yo. Dios, aquel ni se reúne. ¿Te dolió? Sóbate. Dios, pero es que... es que los demás, probablemente, muy probablemente, como Obed Edom, fue impuesto, caminan en un principio y Dios bendice su principio. Dios bendice su palabra. Dios nos ha permitido conocer mucha gente en Saltillo que es muy próspera y que no va a la iglesia y no se reúne en la iglesia. Pero siempre que nos sentamos a comer, nos dicen, Armando, fíjate que yo soy una persona que ayuda a tal fundación. Yo doy a tal ministerio, yo apoyo a tal casa. Y se me nace hacerlo porque yo sé que cuando doy, de arriba me dan más. Eso es un principio que está aquí. Eso es una ley. Y aunque él no la conozca, no por conocerla, me exenta de la consecuencia. Sea bueno o sea malo. Pase la alabanza. Dios está listo. Y vamos a hacer esta serie. Pero quiero hacer un compromiso con ustedes. Hoy estamos
casi iniciando, o bueno, ya pasamos el inicio de este mes de junio. Hoy es día 12. Día 12. Vamos a contar 3 meses. Junio, julio, agosto y septiembre. Y vamos a estar, septiembre 12, y vamos a estar orando. ¿Cuándo fue lo de las Torres Gemelas? De septiembre. Bueno, un día después. Vamos a estar orando por la bendición de Dios en nuestra vida. Y dice ahí, en nuestra casa. Y vamos a estar todos los días orando, teniendo un devocional. Pero lo que vamos a hacer, el último sábado de junio, estamos en junio, ¿verdad? Me pierdo. El último sábado de junio nos vamos a reunir y vamos a hacer antorchas. Y vamos a estar orando. ¿Qué es antorchas? Antorchas es un tiempo de oración e intercesión en donde toda la iglesia estamos adorando, exaltando, declarando lo que Dios tiene para nuestra casa. Amén. Siguiente mes, el último mes, el último sábado de julio, vamos a hacer antorchas. El último julio, agosto, vamos a hacer antorchas. Y no lo vamos a dejar de hacer. Ok. Y no lo vamos a dejar de hacer. No lo vamos a dejar de hacer. Una vez iniciado, no hay quien nos pare. Y si la presencia de Dios causó bendición en alguien que se le impuso, imagínate a nosotros que estamos clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No vamos a inventar nada. Estamos caminando en los principios de Dios. No vamos a buscar el hilo negro o inventar el hilo negro. Ya tenemos una visión y tenemos un proceso para alcanzar la tierra de promesa. Es que no lo habíamos visto antes. Ayer ya pasó. Lo de ayer ni a ti ni a mí nos debe de importar. Es hoy hacia adelante, porque Dios está allá adelante. Dios no está atrás. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice: una cosa hago, ciertamente una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está el Señor? Adelante, no está atrás. Te voy a pedir un favor: no traigamos a memoria el pasado, en todas las áreas. De aquí en adelante, mi meta es Cristo. Amén. Mi meta es Cristo. No un hombre, no un ministerio, no una ciudad. Nuestra meta es Cristo Jesús. Nos dio visión, nos dio procesos, nos está recordando y nos está revelando. Entonces caminemos en lo que está escrito y no a ver en qué se nos ocurre. Amén. Amén, amén. Estamos en acuerdo en esto. ¿Qué te parece si aquí le paramos? Porque a partir de hoy, lo que vivió Obed-Edom en una nueva temporada de vida, la vamos a vivir tú y yo. Amén. Porque se activa hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies, iglesia. Permíteme orar por esta palabra y también al final orar por la generosidad, por los diezmos y ofrendas. Pero hoy quiero que esta palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Señor Jesús, hoy queremos darte toda la gloria y toda la honra porque eres digno de merecerla. Y hoy te pedimos que esta palabra esté haciéndose una en nosotros. Hoy te pedimos que esta palabra, Señor, sea viva y eficaz. Que
este logos, que este tratado, que este estudio se convierte en ese rema, en algo vivificado en nosotros. Así como el maná del cielo era un alimento celestial, un alimento espiritual, y se materializaba para que el pueblo pudiese alimentarse, hoy de la misma manera esta palabra, que es espiritual, se materializa en nuestra vida y nos lleva a salir de las temporadas difíciles. Nos lleva a confiar más en lo que tú hiciste que en lo que nosotros podemos hacer. Nos lleva a estar convencidos de lo que tú has hablado, a lo que nosotros podamos ver con nuestro sentido, escuchar, oler, palpar. Señor, hoy te pedimos que la bendición no nada más alcance nuestra vida, sino toda nuestra casa. Toda tristeza, todo temor, todo miedo a tu presencia, todo aquello que nos llevaba a poder estar separados en algún área de nuestra vida de ti, hoy te pedimos que nos perdones. No se trata de mí, se trata de ti. Tú eres la razón por la cual estamos adorando. Tú eres la razón por la cual exaltamos tu nombre. Tú eres la razón de todo, Señor. Y si estamos hoy aquí, es porque tú nos has traído para conocerte a ti. Y a través de tu palabra podamos conquistar todas las cosas que tú nos has entregado. Señor, no será a nuestra manera, será a tu manera. En el nombre precioso de